Pues damos gracias, hermanos, a nuestro Dios una vez más y siempre, ¿verdad? Porque esa debe ser la actitud de todo creyente, dice Pablo allá a los tesalonicenses, que debemos de dar gracias a Dios, dice, en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, dice, para con cada uno de nosotros. Y por ello debemos y somos agradecidos con el Señor. Pues hermanos, toca el turno a los versículos 13 al 16, con la ayuda de nuestro Dios, de la primera carta del apóstol Pedro, en su primer capítulo, que dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro, hermanos, quien escribe esta carta, recordemos, quien se revela a sí mismo como el escritor, pero también como apóstol de Jesucristo, escribe o inicia en este versículo número 13 de la siguiente manera. Dice, por tanto. Notemos que esta palabra, por tanto, hermanos, se está uniendo a los versículos anteriores precisamente con este versículo. Entonces podemos entender que Pedro, perdón, nos está diciendo que si los profetas, que es el versículo anterior, investigaron, recordemos, diligentemente, con mucho cuidado, acerca de la gracia de la salvación, entonces cada creyente, hermanos, debemos de ceñir, dice, los lomos de vuestro entendimiento. Si los profetas, hermanos, investigaron o recibieron la revelación de Dios mismo y no se conformaron con recibir esa revelación, sino que ellos investigaron con mucho cuidado acerca de qué es lo que Dios les estaba revelando a ellos para dar a conocer. De esa manera lo hicieron, siendo cuidadosos, esforzándose. Y si ellos se esforzaron en algo que mismo Pedro dice que no era para ellos, sino para nosotros, entonces nosotros con mucho más razón debemos de ser personas esforzadas, personas cuidadosas. Y dice Pedro, ceñid entonces. Y la palabra ceñid se traduce, hermanos, como apretarse el cinto, pero también se traduce como estar listos o estar preparados. Cada creyente entonces debe de ceñir, debe de apretarse el cinto, debe de estar listo siempre y estar preparados siempre. Pero dice Pedro, los lomos de vuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Pedro utiliza, hermanos, aquí una doble metáfora. Utiliza la palabra lomos y mente. Y lo hace precisamente, hermanos, para ilustrarnos que nuestro entendimiento debe estar listo, que nuestra mente debe estar lista, preparada siempre para servir al Señor. No podemos decir que no estamos listos, que no estamos preparados para servir al Señor, sino que el creyente, hermanos, en todo tiempo, en todo momento, debe de estar preparado, debe de estar listo, debe estar ceñido su pensamiento, su mente, para servir al Señor. Nada debe de estorbar en nuestra mente o en la mente del creyente para servirle a Él. Nada debe de estorbar. No debe de haber en nuestra mente temor,
No debe de haber en nuestra mente preocupación, no debe de haber miedos o afanes que impidan que nosotros podamos estar listos para servir al Señor, sino que el creyente se debe de caracterizar por estar siempre listo para servirle a su Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, debido a la forma de vestir de estas personas que vivieron precisamente en ese tiempo, era necesario ceñir o doblar las vestimentas y sujetarlas a su lomo con un cinto. Apretar su vestimenta, doblar su vestido. Recordemos que ellos vestían con una túnica larga siempre, tanto hombres como mujeres. Entonces era necesario ceñir precisamente esa vestimenta, doblarla y apretarla precisamente con ese cinto. ¿Para qué? Para que no le estorbasen, ya sea al caminar, ya sea para guerrear o pelear, o sea para trabajar. Era necesario entonces ceñir los lomos con un cinto precisamente. Allá cuando el pueblo de Israel, recordemos, celebró en aquella noche que iban a ser libertados de la esclavitud de Egipto, cuando celebraron la Pascua, allí aparece precisamente también esta Éxodo en el capítulo 12, versículo número 11, dice Dios mismo dándole instrucción a Moisés. Dice, y lo comeréis así. ¿Qué cosa? La Pascua. Recordemos que esa noche iban a ser ellos libertados. Recordemos que Dios previamente le había dado ya instrucciones antes de este versículo al pueblo de Israel de que tendrían que sacrificar una oveja con ciertas características para cada familia. Y si esa familia era muy pequeña, tenía que unirse a otra familia para que no sobrase carne de ese animalito que iban ellos a sacrificar. Y dice Dios precisamente en el versículo 11, la Pascua del Señor. Dice, ceñidos vuestros lomos, es decir, con su vestimenta levantada o doblada y su cincho apretado o apretando esta vestimenta en el lomo precisamente. ¿Por qué? Porque ellos iban a partir, porque el faraón en esos momentos, cuando se viniera la muerte de los primogénitos, incluyendo la de él mismo también, iba a aborrecer a este pueblo, iba a decir a ese pueblo que saliera apresuradamente de ese lugar. Los iba a libertar, a dejar libres precisamente. Pero para que ellos pudieran caminar, tenían que ceñir sus lomos, tenían que tener el calzado puesto en vuestros pies, tenían que tener el bordón también con el cual ellos se apoyaban también en su mano. Iban a comer, dice este versículo, la Pascua de una forma apresurada. Pero también allá en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 46, dice la palabra de Dios, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual dice, ciñó sus lomos, ¿quién? Elías, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Notemos entonces que para poder caminar o para poder correr una persona del Antiguo Testamento, ellos tenían que ceñir sus lomos. Y esta palabra, ceñir sus lomos, habla de una preparación, habla de estar listos para la ocasión, para el momento. En este caso, para Elías, para correr detrás del rey de Acab, él tenía que levantarse su vestimenta, él tenía que apretar o sujetar esa vestimenta a sus lomos. De otra manera, no iba a poder correr. No lo iba a poder hacer. Jesús mismo también lo dijo allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Dijo Jesús, estén ceñidos vuestros lomos.
Es decir, estén listos, estén preparados, estén vestidos con ropas adecuadas, sujetas a su lomo. Dice, y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, dice, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, dice, regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Entonces, entendamos, hermanos, que Pedro nos da a entender que el creyente debe estar siempre listo, debe estar preparado, debe estar con una mente lista, con una mente preparada. ¿Para qué? Para servir a su Señor. El creyente, hermanos, no debe tener nada en su mente que lo distraiga de la verdadera adoración y servicio a su Señor. No debemos de tener en nuestra mente cosas que ocupen el espacio que le pertenece a Dios. No debemos de tener en nuestra mente temor, inseguridades, nada que estorbe para que tú realmente le sirvas y adores al Señor. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Sigue diciendo, sed sobrios. La palabra sobrios se traduce como abstenerse de vino, pero también se traduce como tener dominio propio, se traduce como velar o estar alertas. De esa manera se traduce. Y notemos que Pedro dice que cada creyente es cada creyente, hermano. Si tú eres un creyente, al igual que yo, debemos de estar, dice, sobrios. Debemos de estar preparados, de estar alertas. Debemos de tener dominio propio. Cada creyente del Señor se debe de caracterizar por este tipo de cosas. La mente del creyente debe estar lista, debe estar preparada, debe estar alerta para cuando Jesucristo sea manifestado, dice el apóstol Pedro. Pero también debe de ejercer dominio propio. Cada uno de nosotros hemos sido capacitados precisamente con esto, con dominio propio. Y cada creyente tiene dominio propio. Y lo tenemos para rechazar todo aquello que llegue a provocar algún tipo de confusión en nuestra mente. Lo tenemos para rechazar todo aquello que cause algún tipo de intoxicación o daño a nuestra mente. Lo tenemos para rechazar todo aquello que altere tu pensamiento, tu forma de pensar. Para ello nosotros lo tenemos. Para ello Dios te lo ha dado. Para que tú tengas precisamente ese dominio propio en tu persona, en tu mente, tengas esa capacidad de rechazar aquello que daña precisamente tu mente, tus pensamientos, para que estén alertas, listos, atentos para servir ¿a quién? Al Señor. En el capítulo 5 de la primera carta también de Pedro, versículo 8, dice, sed sobrios, dice, nuevamente, y velad. Y da el por qué. Porque es importante que el cristiano se mantenga todo tiempo sobrio. Porque es importante que el cristiano ejerza ese dominio propio y tenga la capacidad de rechazar todo aquello que no le conviene. Alcohol, drogas y no sé cuántas cosas más que pudieran en algún momento una persona ingerir o tomar que va a desencadenar intoxicación, malos pensamientos, alteración en tu forma de pensar, en tu razonamiento.
va a causar confusión. Y eso nosotros como creyentes debemos de rechazar, debemos de permanecer siempre sobrios. Lo contrario de sobrios es borrachez, embriaguez. Entonces el creyente, el cristiano, debe de permanecer siempre en esa sobriedad para que su mente esté enfocada, esté canalizada para adorar, para glorificar, para exaltar y para servir a nuestro Dios siempre. Sed sobrios, dice Pedro, y velad. Y dice en este capítulo, ¿por qué? Porque vuestro adversario, dice el diablo, nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es importante que nosotros como creyentes estemos sobrios todo el tiempo. Por eso es importante que nosotros como creyentes no ingiramos nada, no nos metamos nada a nuestro cuerpo que altere, que nos intoxique, que nos traiga confusión, porque de lo contrario no podrás servir al Señor como Dios lo merece. No podrás estar preparado cuando Jesucristo se manifieste. Trae consecuencias a tu vida, a mi vida, a la vida de las personas, el no permanecer sobrios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Sean sobrios, permanezcan sobrios y esperad, dice. Por completo notemos. ¿En qué? En la gracia, dice, que se os traerá. Pedro, aparte de que nos anima, nos insta, nos ordena a ser sobrios, también dice o nos insta, nos anima a esperar, dice, a tener confianza, a tener esa esperanza cada creyente. Y dice que ese esperar, esa confianza es por completo o es completamente o es sin vacilar y es en la gracia en donde tú debes de esperar, en donde yo debo de esperar, en donde debemos de confiar cada creyente es en la gracia, en el favor de Dios, en el regalo inmerecido que Dios nos ha dado, en esa herencia que está reservada para cada uno de nosotros en los cielos, en esa salvación gloriosa de la cual Cristo hizo posible al morir en esa cruz del Calvario. Allí es en donde tú debes de esperar, es en donde debes de tener toda tu esperanza, es en donde debes de concentrar todos tus pensamientos que son sobrios. Es en ella, es en esa esperanza, es en esa gracia, es en esa herencia, en esa salvación. Dice que se os traerá, que se acercará, que se os dará, que está en camino cuando Jesús se manifieste. Pedro anima, hermanos, y nos anima a los lectores del primer siglo, pero también a cada uno de nosotros. Nos anima una y otra vez. Que aún en medio de las aflicciones, aún en medio de los problemas o de las situaciones en las cuales ellos estaban viviendo o nosotros hoy en día estemos viviendo, se nos anima a esperar, dice. Se nos anima a poner toda nuestra confianza, toda nuestra atención, ¿en qué? En la gracia, en ese favor de Dios, en esa herencia, en esa salvación. En esa gracia dice que se va a manifestar, en esa gracia que será traída. ¿Por quién? Por Jesucristo cuando sea manifestada. Esa gracia, esa salvación, esa herencia se hará completa. Llegará a la consumación total cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Jesucristo sea
revelado. Entendamos por segunda vez, la salvación de cada creyente estará llegando cuando Jesús se manifieste, hermanos, a la consumación total. Estará llegando a ese momento de glorificación, de transformación de nuestros cuerpos a la imagen, a la semejanza de Jesucristo mismo. Cuando Jesucristo se ha manifestado, cuando Jesucristo vuelva nuevamente por nosotros, cada creyente estará experimentando esa permanencia eterna con su Señor Jesucristo. Oigan, por toda la eternidad. Esto sucederá cuando Jesucristo, dice el apóstol Pedro, sea manifestado, sea revelado nuevamente. Tu salvación, mi salvación, estará llegando a esa consumación. Tu alma que viene con Cristo se estará uniendo a ese cuerpo que va a ser resucitado. Y en esos momentos experimentaremos esa glorificación hermosa y gloriosa, la consumación total. Estaremos entrando a esa eternidad, ahora sí, con cuerpo y alma, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 14, como hijos, dice, obedientes. Cada creyente que espera en la gracia que traerá Jesucristo cuando Él se manifieste, es un hijo de Dios, que se caracteriza siempre por su obediencia. ¿A quién? A Dios. Yo te pregunto, ¿qué tan obediente eres? ¿Qué tan obedientes somos al Señor? Porque esa es una característica que está presente, hermanos, en la vida, en la persona de cada hijo de Dios. Por eso dice Pedro, como hijos obedientes. Y se dirige no al mundo entero, se dirige a cada creyente. Cada creyente que ha sido adoptado como hijo se debe entonces de dar a conocer, se debe de revelar como un hijo obediente. ¿A quién? A Dios. Verdaderamente así nos estamos revelando, así nos damos a conocer, así nos mira el mundo, como obedientes a la palabra, a los mandamientos del Señor. Dice Pedro también ahí en el versículo 2 del capítulo 1, elegidos según dice la presencia de Dios Padre, dice en santificación del Espíritu. Y dice, ¿para qué has sido elegido tú y yo y cada creyente? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué tan obediente eres tú al Señor? ¿Qué tan obedientes como hijos de Dios que somos para con el Señor? ¿Cuánto obedecemos su palabra? Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Notemos que esa purificación es o proviene mediante el Espíritu Santo del Señor, pero es por la obediencia a la verdad, por la obediencia a Jesucristo, como tú eres purificado por el Espíritu Santo. ¿Qué tan obediente eres a la verdad? ¿Qué tan obedientes somos a la verdad que es Cristo? Porque eso es algo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios es obediente. Y aunque habrá cosas que nos cueste obedecer, oigan, debemos de obedecer. Porque eso te identifica como un hijo de Dios.
Y porque eso es lo que Dios quiere y demanda de ti, de mí, de cada uno de nosotros, que seamos obedientes aún a pesar de nosotros mismos, debemos de ser obedientes a su palabra. Jesús mismo lo dijo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, ¿en quién? En él. Notemos, creído en él, convertidos al cristianismo. Si vosotros permanecieres, dice, en mi palabra, dice, si vosotros obedecen mi palabra, dice Jesús, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. Una evidencia, hermanos, de que verdaderamente somos discípulos de Jesús, oigan, es que permanecemos en una total y completa obediencia a la palabra de Dios. El creyente no vacila, el creyente no titubea, el creyente no duda, el creyente obedece, el creyente no cuestiona, el creyente no dice, ¿por qué, Señor? Simplemente obedece porque es palabra de Dios. Y eso es lo que te debe de caracterizar a ti, a mí y a cada creyente. Dice, si permanecen perdón, en mi palabra, si obedecen mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Habrá muchos que se digan discípulos de Jesús, pero realmente obedecen su palabra. Si la obedecen, si la obedecemos, somos verdaderos discípulos de Jesús. Si nomás decimos que somos discípulos, pero no obedecemos su palabra, déjame decirte que no eres discípulo de Jesús. Y cuando obedecemos verdaderamente su palabra, dice que conocemos la verdad que es Cristo. Y dice que Cristo, que es la verdad, nos hará libres, libres de toda condenación, libres de toda ira, libre de todo miedo, temor, angustia, inseguridad, temor, de todo cada uno de nosotros cuando vivimos en una total obediencia a su palabra, somos libres para la gloria del Señor. ¿Verdaderamente eres un discípulo de Jesús? La evidencia, el fruto que te califica, que te evidencia como un verdadero discípulo es vivir en obediencia a su palabra. Pedro dice, como hijos obedientes, cada uno de nosotros somos hijos obedientes. Y como hijos obedientes dice, no se conformen, dice, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, dice, no te amoldes, no te conformes. ¿A qué? A los deseos, a las codicias, a las concupiscencias, a las pasiones que antes, notemos, en el tiempo pasado, teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros nos amoldábamos a los deseos, a las codicias, a las concupiscencias, a las pasiones, a los pecados que ofrece el mundo. Pero eso fue antes, cuando vivíamos en esa ignorancia. Pero hoy, tú y yo, cada creyente, ya no es ignorante de la verdad. Ahora conocemos la verdad. Pedro advierte entonces a cada creyente, notemos,
a que no se amolde, a que no se conforme, dice, a los malos deseos que hay en este mundo. Deseos, recordemos que antes de conocer la verdad, andábamos cada uno de nosotros en ellos. Y Pedro dice, no, ya no. Eso fue en un tiempo pasado, eso fue antes de conocer la verdad, eso fue cuando estabas en esa ignorancia, pero ya no vives en esa ignorancia, ya no te conformes, ya no te amoldes entonces a lo mismo. Pablo allá en Romanos también hace la misma observación, la misma advertencia en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, y dice, no os conforméis, esa misma palabra, no se amolden, no se acoplen, dice, no se adapten a este siglo, a este mundo, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo habla también de una transformación necesaria en la mente, en el pensamiento, hermanos, de cada creyente. Es necesario que cada uno de nosotros, dice, renovemos nuestros pensamientos, nuestra mente, dice. ¿Para qué? Para que podamos comprobar, dice, cuando hay una renovación de nuestra mente, de nuestro pensamiento, podemos verdaderamente comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hay una renovación, hermanos, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, no podremos nunca comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Buena voluntad dice que es agradable y es perfecta. Necesitamos, hermanos, transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Pensamientos ahora ya no de muerte, sino pensamientos de vida. Pensamientos ya no de maldad, sino pensamientos que glorifiquen, exalten, alaben y sirvan a nuestro Señor. Es necesario hacer eso. Y es lo que Pedro está diciendo también. Pablo también ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. No nada más lo digo, dice Pablo, también lo requiero, lo demando. Y es en el Señor. Que ya no andéis, dice, como los otros gentiles, que ya no anden, dice, como aquellos que no son convertidos al Señor. ¿Cómo andan ellos? Dice, ya no anden. Dice que andan en la vanidad, en la depravación de su mente. Dice que tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, dice Pablo. Que viven ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Pablo dice, ya no. Esto les digo, dice, pero también esto les demando que ya no, dice. Anduvieron en otro tiempo, anduvimos en otro tiempo cada uno de nosotros cuando éramos ignorantes, mas ahora ya no somos ignorantes. Ahora conocemos la verdad que es Cristo Jesús. Nuestros pensamientos deben de cambiar entonces ahora. Pedro ahí en su primera carta también, capítulo 2, en el versículo 10, dice, vosotros, ¿quién? Cada creyente, dice que en otro tiempo no eras pueblo, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado la misericordia porque vivías lejos de Dios.
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los no convertidos, entre los paganos. Y dice, ¿para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen, dice, exalten, alaben a quién, a Dios en el día de la visitación. Y notemos lo que termina diciendo Pedro ahí, al considerar vuestras buenas obras. ¿De qué manera, hermanos, los paganos, los no convertidos, glorifican a Dios? Cuando consideran, cuando miran, cuando observan, cuando se dan cuenta de vuestras buenas obras que hacemos nosotros. Cuando ven nuestro testimonio, cuando ven nuestra forma de comportarnos, de andar, de expresarnos, ellos glorifican el nombre de nuestro Dios. No es de otra manera. Por eso es que Pedro dice, como hijos obedientes, como hijos de Dios que son ahora, no te amoldes, dice ya a los deseos. No te amoldes a esas concupiscencias, a esas pasiones que antes, que en el pasado tú practicabas, tú hacías, que antes tenías, dice, estando en vuestra ignorancia. Ya no, dice, ya no te amoldes, ya no te conformes. Dice versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, es puro. Pedro nos recuerda, hermanos, que un día cada uno de nosotros fuimos llamados. Un día cada creyente experimentó ese llamado en algún momento de nuestra vida. Un llamado que dice Pedro que viene de Dios mismo. Un llamado que viene de un Dios que es santo. Cada uno de nosotros lo obtuvimos. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida experimentamos ese llamamiento que Dios nos hizo. Dice en el capítulo 2 de Pedro también, su primera carta, versículo 9, más vosotros, dice. ¿Quiénes son vosotros? Cada creyente. Dice que somos una familia escogida, una familia especial que Dios ha escogido. Dice que somos un real sacerdocio. Dice que somos una nación santa, notemos. Una nación apartada de toda aquella maldad, de todo aquel pecado que se practica entre el mundo. Tú y yo y cada creyente ha sido apartado para la gloria de Dios. Dice pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes, dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Notemos que es Dios mismo quien te hace este llamado. Ese llamado que te sacó del reino de las tinieblas, de ese mundo de maldad, de pecado, de miseria, en la cual un día nosotros nos encontrábamos. Y te trasladó
al reino de su Hijo Jesucristo. Te trasladó a esa luz admirable. Ahora eres luz. Luz para aquellos que se encuentran en las tinieblas. Ahora eres santo. Has sido apartado para la gloria de Dios. Tienes ese llamamiento de un Dios santo. Pedro sigue diciendo, sed también vosotros, cada creyente, santos entonces. Dios llama a su pueblo, hermanos, para ser santo. ¿Por qué? Porque Él mismo es santo. Entonces, si tú tienes ese llamamiento, es para que vivas en santidad también. Porque el que te llamó es santo y te hizo un llamamiento santo. Y esa santidad debe de estar presente, dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir, en tu conducta, en tu comportamiento, debe estar presente esa santidad. Cada uno como creyentes de Jesucristo, hermanos, debemos de revelar al mundo entero la santidad de Dios mismo que está en nosotros. Verdaderamente estamos revelando al mundo que vivimos en esa santidad, que tenemos ese llamamiento santo de un Dios santo. Verdaderamente la forma de conducirme, de hablar, de actuar, mi testimonio en sí, todo mi testimonio, oigan, es un testimonio santo para la gloria de Dios, porque te llamó un Dios santo, no te llamó cualquier persona, te llamó un Dios que es santo. Por eso cada uno de nosotros debemos de vivir en esa santidad en la cual tú fuiste llamado. Yo fui llamado. Y esa santidad, dice Pedro, debe estar presente en toda vuestra forma o manera de vivir. Debes de hablar palabras santas. Debes de andar en santidad. Debes de escuchar santidad. Todo lo que tenga que ver contigo debe de revelar, debe de manifestar la santidad completa y total de nuestro Señor. Versículo 16 dice, porque escrito está, dice, está plasmado, ya ha sido escrito. En la palabra de Dios entendamos. Cuando Jesús, hermanos, fue tentado por Satanás allá en el desierto, después de ser bautizado, recordemos, citó en varias ocasiones la misma palabra de Dios. Y le dijo a Satanás una y otra vez, porque escrito está. Así como Pedro está diciendo, porque escrito está. Él le manifestó, le expresó a Satanás que escrito está en la misma palabra de Dios. Allá en Mateo 4, versículo 4, dice, y respondió Jesús y dijo, ¿a quién? A Satanás, escrito está. Entendamos, en la palabra de Dios ya está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 7 dice, Jesús le dijo nuevamente a Satanás, escrito está también. ¿Qué cosa? No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo nuevamente a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás, hermanos, reconoció la autoridad de la palabra de Dios. Palabra que está escrita.
Y por estar escrita, por estar plasmada y por ser palabra de Dios, oigan, demanda respeto y tiene autoridad y debe de ser obedecida. Y podemos ver cómo Satanás se fue. Versículo 11 dice, el diablo entonces, ¿qué cosa hizo? Le dejó. Y cuando le dejó, dice, aquí vinieron ángeles a Jesús y le servían. ¿Cuánta autoridad, hermanos, tiene la palabra de Dios que ha sido escrita? Y por ser palabra de Dios, demanda o debe ser respetada y debe de ser obedecida. ¿Cuánto respetamos la palabra de Dios? ¿Cuánto obedecemos la palabra de Dios como creyentes, como hijos de Dios que somos hoy en día? ¿Cuánto la respetamos? ¿Cuánto la obedecemos? Satanás respetó la palabra de Dios. Satanás obedeció la palabra de Dios. Dice entonces el diablo le dijo, se sujetó a la palabra de Dios. Porque escrito está, dice Pedro, sed santos, sean puros, apártense del mal para servir a Dios. Y es cada creyente. Cada creyente debe de ser santo, cada creyente debe de purificarse, ser puro, cada creyente debe de apartarse del mal cada día para servir y consagrar su vida al Señor. Y la razón de hacerlo es porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es la razón por la cual tú debes de ser santo. Esa es la razón por la cual debe de haber pureza en tu vida. Esa es la razón por la cual tú y yo debes de apartarte y apartarnos todos del mal, de la maldad, del pecado, para consagrar nuestra vida al Señor. Porque escrito está, dice. ¿En dónde está escrito? Allá en Levítico capítulo 11, versículo 44, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿A quién se dirige el Señor? A su pueblo. Yo soy Jehová, dice, y soy su Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis, ¿qué cosa? Santos. Porque yo soy santo. Si el Señor Jehová es tu Dios, es mi Dios, debemos de santificarnos cada día, hermanos. Debemos de ser santos. Dice, porque yo soy santo. Si yo soy tu Dios y soy un Dios santo, santifícate cada día. Sé santo cada día. Apártate del mal. Apártate de la inmundicia, del pecado. Apártate de todo aquello que te contamina del mundo. Apártate, porque Jehová es tu Dios y es un Dios santo. Versículo 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo, dice, soy santo. Esa es la razón, hermano. Si Dios es tu Dios, ese Dios santo te ha hecho ese llamado, un llamado santo, entendamos también. Vivamos en esta vida, hermanos, cada día en esa santidad. Apartémonos cada día de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que puede dañar nuestro cuerpo, nuestra mente.
porque Jesucristo dice se manifestará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Nuestra vida, hermanos, de santidad inicia precisamente en el momento de nuestra conversión. Y cada día de nuestra vida, el creyente o cada creyente debe de aborrecer totalmente el pecado, hermanos. Cada día de nuestra vida debemos de obedecer y agradar más y más a Dios, porque eso es ser santos, porque eso es vivir una vida en santificación cada día. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros vivamos de esta manera para agradar a nuestro Dios. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos una mente lista, preparada para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, pero también para servirle. Cada momento de nuestra vida, que estemos listos y preparados, que nuestros lomos estén ceñidos siempre en una santidad total y completa para poder servir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Mayormente, dice la palabra de Dios, cuando sabemos que aquel día se acerca. Esforcémonos, hermanos, en vivir en esa santidad. Esforcémonos cada día en repudiar, en odiar, en despreciar eso que no agrada al Señor. Y esforcémonos por agradar más al Señor. En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en nuestro andar diario, perdón, en nuestro testimonio, que sea un testimonio que glorifique, exalte el nombre de nuestro Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.